Thor, taquilla, Avatar, Titanic, Endgame y spoilers. Ese es el resumen de hoy, ¿no? Muy buen comienzo, la verdad. Sí, adiós. Este es el cierre ya del programa. No. Tenemos ganas de hablar de Endgame. Obviamente ya la hemos analizado, ya en el canal tenéis la crítica. Tenéis, yo creo que un análisis también de las referencias del cómic, las más importantes. Pero están pasando las semanas y ahora el debate es si puede llegar Endgame a Avatar. ¿Puede llegar a ser la película más taquillera de la historia? ¿Cuál es el límite? Bueno, pues ahí queremos llegar, ¿no? Ahí y analizar un poco el personaje de Thor, que eso tiene un poco más de spoiler y lo vamos a dejar para la segunda parte del vídeo. Y yo no sé qué sensaciones tienes tú, si eres positivo con respecto a lo que puede llegar en Game en estas 3, 4, 5, 6 próximas semanas después del gran inicio que ha tenido en taquilla. Bueno, hemos estado consultando datos de Box Office, que es una de las páginas más fiables en cuanto a recaudación y a taquilla, sobre todo en los Estados Unidos, y lo que ha hecho Endgame este fin de semana, y bueno, y desde su estreno el miércoles en China, es absolutamente increíble. Ha batido todos los récords posibles de taquilla temprana y ha alcanzado los 1.200 millones de dólares de recaudación en apenas 5 días. Ha superado a Infinity War por el doble. Infinity War hizo unas 650 millones aproximadamente y ha hecho 1.200 millones de dólares. Es una pasada. Y de ahí vamos a abrir el debate, porque realmente empezamos a jugar con los números y bueno, son un poco tramposos desde algún punto de vista, o al menos yo lo veo así, José Ra, porque, por ejemplo, Infinity War no se estrenó en China en el gran estreno mundial. Endgame sí. Y China, pues el multiplicador que ha dado China ha sido espectacular. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos planteamos? Pues lo que tenéis por delante. Esta es la taquilla mundial actualmente. Vemos que en un solo fin de semana, Joserra, Endgame se ha colocado muy cerca de la 10ª película más taquillera de la historia. O sea, es increíble. Concretamente, a domingo, que son estos datos, digamos, que son del pasado domingo, y hemos querido cortar ahí para tener una referencia más clara, estaba la número 17. De una lista en la que hay películas como Avatar, como Titanic, como Star Wars, El despertar de la fuerza, es decir, películas que han recaudado muchísimo. Hay que ver también el contexto de cada película. Claro. Las estimaciones más positivas, vaticinan un récord increíble y absoluto. Pero las más negativas, que son las que ya más llaman la atención, ponen a Endgame la segunda más taquillera de la historia. La más negativa, ¿no? La más negativa prevé unos 2.500 millones de dólares de recaudación, que se quedaría justo por detrás de Avatar por muy poquito. Es que si lo vemos ahí y analizando las taquillas, no vamos a entrar en cuarta, quinta, ahí estáis viendo las posiciones, obviamente. Infinity War se quedó en 2 millones, esto lo va a superar de lleno. Pero vamos a hablar de la situación de Titanic y de Avatar, porque son dos momentos totalmente diferentes en la historia del cine y en los que se afronta un poco esta situación, ¿no? Vamos a dejar un poco de ver esta taquilla y nos centramos, por ejemplo, en Titanic, que es el primer paso. ¿Se van a superar esos 2.187 millones? Yo creo que sí, que a priori Endgame está dispuesto a centrarse y la situación de Titanic es muy concreta además. Una explicación rápida sobre los datos y cómo se ponderan es que se han cogido los datos de los 5 primeros días de cada película de ventas de taquilla y se ha digamos que usado un multiplicador con respecto a lo que han recaudado en estos primeros 5 días. Entonces, las estimaciones, como vuelvo a decir, más negativas, hacen que ese multiplicador sea de unas 2,5, multiplicado por los 1.200 millones de dólares. Me está explotando la cabeza con lo del multiplicador, sí, pero la clave es rapidísimo. Que lo gordo es primer fin de semana y a partir de ahí multiplicador, se ¿no? multiplica, ¿vale? Hay que hacer se recaudarán probablemente más que en el primer fin de semana o los primeros 5 días. El de Avatar es absurdo. Son 11,5. La taquilla de Avatar se multiplicó con respecto a sus primeros 15 días en 11,5 puntos, que es una locura. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. O sea, y es algo que no vamos a volver a ver casi seguro. Eso no va a pasar. Pero, sí, discúlpame. Perdón, no. Tú tienes la información. Entre las 10 primeras películas se ha hecho esa ponderación y se calcula que Endgame puede llegar entre el 2,5 y el 4,5. Uf. ¿Eso qué significa? 4,5 es mucho, para es un multiplicador. Muchísimo. Eso significa que las predicciones más positivas, que es de las que hablábamos antes, colocan Endgame con más de 4.000 millones de dólares. Vete de aquí ahora mismo. De taquilla. Yo no lo he dicho, lo dice Box Office. Box Office. Box Office. Yo sé que te encanta mi inglés. Surrealista. O sea, surrealista. Yo creo que si llega a Avatar es un mérito. Es cierto, tiene por delante al titán de la taquilla, que es James Cameron. Ya lo hemos dicho, primero con Titanic y con Avatar.
¿Puede llegar Endgame? Es que hay que ver la situación, porque, por ejemplo, si hablamos de Titanic, es una película que yo creo que no hay otra que ha marcado la historia en cuanto a generaciones. O sea, es No. una película que lo ganó absolutamente casi todo en los Oscars, que se llevó de lleno a una generación, que mandó al cine a mucha gente que era escéptica en ese momento y que, sobre todo, es una de esas películas que antes de las grandes generaciones que llegaron después, hacía que la gente fuera al cine más de una vez a ver la película. Una película que tiene un fin muy claro, que está bastante cerrado, que, bueno, supuso una época. Pero yo creo que esos 2.100 millones se pueden superar. Yo creo que se van a superar, creo que ya lo hemos dicho, las más pesimistas lo superan. Hay que tener en cuenta que Titanic es la única película del siglo XX que se ha mantenido entre las 10 más taquilleras de la historia. Y fue un hito en sí misma, pero el gran enemigo de Endgame, y esto va a parecer una tontería, va a parecer un chiste y no lo es. Bueno, es James Cameron. No es James Cameron, no. Es Detective Pikachu. ¿Qué dice? Es Detective Pikachu, el estreno de Detective Pikachu, que es dentro de unos 10 días aproximadamente. Puede ser. Puede restar mucha taquilla a la gente que decide, oye, quiero ir al cine, ¿qué veo? ¿Otra vez Endgame, que ya la he visto, o veo Detective Pikachu? Hombre, a ver. Es uno de los estrenos más gordos. Hombre, a ver, Endgame sabemos que va a ser una película que mucha gente va a volver a ver en el cine, si no la ha visto ya más de una vez, y la va a volver culpables, a ver. de hecho. Claro. De hecho, hoy vamos a verla otra vez. Pero es complicado, es complicado. Es cierto que no tiene por qué ser una película muy dirigida al público infantil, y Pokémon, aunque en este caso tampoco lo sea, sí lo va a... O sea, Pokémon automáticamente te lleva al público infantil, aunque este Pikachu sea diferente y aunque tengamos a un Reynolds totalmente diverso. Puede ser... ¿Cuándo se estrenaba Pikachu? El 10 de mayo. El 10 de mayo. Buah. Sí, es que es la semana de bajón realmente. Claro, es la semana más difícil de taquilla. De todas formas, el último resquicio, y es analizando un poco la situación de Avatar, aquí hay que sumarlo todo, ¿no? ¿Por qué Avatar tiene ese multiplicador? ¿Por qué Avatar, que es una película muy criticada, a la que se ha dado mucha bola, por qué ha llegado a esa cifra y por qué es casi imposible vencerla? Porque, amigos, se confunde muchas veces. Hay dos claves, para mí. La película que más gente ha ido a ver y la que tiene más taquilla, y para mí la más importante es el 3D de Avatar. Fue la película que rompió el significado de la taquilla en cuanto a 3D, y es la que hace que exista ese multiplicador, porque económicamente fue un bombazo en la época. Claro, o sea, el 3D en la época era una entrada casi que superaba los 10-12 dólares de media. Aquí, por lo menos. Aquí bueno, en España en euros, sí, claro. pero en el resto del mundo casi que era más Estados caro. Unidos incluso. era carísimo. Y además para mí hay otro momento, o hay otra cuestión clave, y es el momento en el que salió la película. Salió en diciembre, 18 de diciembre de 2009, claro, que son unas fechas para ir al cine en familia, es una fecha en la que la afluencia del cine es mucho mayor, y además no tuvo competencia, porque la película más esperada de ese momento fue Bienvenidos a Zombieland, que salió una semana después, y no ha pasado la historia. De hecho, del año 2009, de las películas del año 2009, no hay ni una sola que esté entre las 175 películas más taquilleras de la historia. Sí, pero eso es decir, justo. Analizarlo con todo el año me parece un poco No, injusto. pero con diciembre concretamente es que no tuvo competencia ninguna en el mes de diciembre y en una fecha tan señalada como es Navidad. Sí, pero la diferencia es muy amplia como para pensar que una peli podría haber quitado 100 millones. Se hubiera quedado... Es que al final no es tanto la gente, es la pasta. Es que el multiplicador... Lo que pasa es que esos datos casi que son imposibles de medir. Pero bueno, lo que sí queda muy claro es que Endgame va a estar en la carrera. Y que la semana que viene vamos a ver noticias de que va a ser la tercera película más vista o la cuarta de toda la historia. Eso va a estar ahí. Entonces aquí vamos a cerrar un ciclo, ¿no? El ciclo de Endgame en cuanto a taquilla, porque queremos abrir otro más importante, que es el del spoiler, el de la película, el del análisis. Sí, obviamente podéis parar, obviamente, si no lo habéis visto, o si queréis conocer algo del personaje de Thor, que es hacia donde vamos, con spoilers absolutos, pero es donde queremos frenar y donde queremos centrarnos un poco en esta segunda parte. ¿Por qué este Thor? ¿Cómo se presenta este Thor? ¿De dónde nace que la película haya dado las suficientes vueltas como para convertir al personaje más fuerte, quizás con Wanda, de lo que conocíamos hasta ahora del universo de Marvel Studios, como para hacerlo un gordo cervecero, barrilero que no para de hacer chistes sobre Fortnite? Es un resumen burdo. Por fin un personaje de Marvel con el que me siento identificado. Es un resumen burdo, como digo, pero que tiene una evolución muy lógica. Yo no sé qué te parece a ti antes de que entremos a hablar del personaje, pero yo creo que Marvel ha sido muy inteligente en el planteamiento por todo el sufrimiento que recorre el personaje de Thor después de lo que pasa con Infinity War. Sí, pero más aparte es una evolución bastante conseguida y bastante evidente.
Él se hunde, lo hablamos en el programa de Endgame, especial en el análisis que hicimos. Él se hunde. El que más, tiene diría tanto miedo a Thanos o a lo que sucedió, tiene un trauma tan grande que teme el nombre, que es una cosa, como un tratamiento como el que se le da a Voldemort en Harry Potter, ¿no? En esta casa, dice Krog, en esta casa no decimos ese nombre. Porque le tiene pánico y eso que lo mató. Pero que lo diga Krog es que es todo gracioso casi lo que dice. Ya, él, pero es que el sin querer. personaje de Thor también está en esa cuerda floja. Baila Sí. entre el chiste, porque se ha convertido en una broma de mal gusto él mismo, con esa emotividad de estoy hundido, se encuentra con la madre, al final se resarce. Y sigue siendo un personaje cómico, sobre todo por el final que le dan con el tema de Asgardianos de la Galaxia y tal. Lo es. Pero durante la batalla contra Thanos se ve a un Thor que se ha recuperado, no físicamente, pero sí en lo psicológico, y que está dispuesto a darlo todo por ganar esta vez una batalla tan importante. El tema es que está muy dividido el personaje, ¿no? Porque rompe transversalmente con lo que conocíamos como Thor. Sabemos que Thor podría haber matado a Thanos al final de Infinity War. Entonces, el planteamiento que hay que hacer a partir de ahora es, imaginaos a los guionistas, ¿cómo hacemos una película en la que Thor, con un Thanos sin guantelete, no lo pueda matar con tanta facilidad? Pues esta ha sido la salida, una salida que te trae humor a una primera hora muy tensa, una salida que te crea una evolución del personaje para que conozcamos algo más de lo que es las tres vertientes que hemos visto antes con las tres películas anteriores de Thor, y sobre todo, y para mí lo más importante, la redención del personaje, es decir, la caída del dios en la creación del nuevo pueblo en la Tierra, esa nueva Asgard, y sobre todo lo que me parece más importante, el que vaya a continuar en el universo. No es 100% cierto, pero que lo veamos con los Guardianes de la Galaxia, en esos Asgardianos de la Galaxia, que perfectamente podría ser el nombre de Guardianes de la Galaxia 3, por ejemplo. Lo que nos dice es que sabemos que está confirmada y que James Gunn la va a dirigir. Y que va a volver James Gunn. Es que es muy jugoso y te lo dejan ahí, no como otros personajes que quedan un poco más abiertos, más perdidos en el horizonte, o que sabemos que van a tener serie. Pero claro, es uno de esos 6 grandes que a priori cerraban aquí capítulos, y Thor, yo diría que es el único que no lo cierra. No, es el único que deja una puerta abierta al futuro y además está muy bien metido porque en los cómics ha sido muchas veces el Thor digno y el Thor indigno. Ha perdido sus poderes, los ha recuperado. Es un camino normal para un dios que en realidad no es tan dios porque sabemos que es una raza aparte, que es un dios aquí en la Tierra, pero tiene un poder que no llega a lo divino. Por lo menos él hay muchas ocasiones que no ha sido digno o que no ha podido con todo lo que se esperaba de él. Bueno, sí, sus dos primeras películas son un ejemplo perfecto de esa evolución, ¿no? La primera, sobre todo. Claro, y de hecho en la tercera se ve como se nos muestra un Thor casi impotente durante la mayor parte de la película. Sí, pero yo creo que es donde hemos descubierto quizás ese matiz de Chris Hemsworth más jocoso, ¿no? Lo que le ha dado esa vertiente para esta película. Yo creo que sin Thor Ragnarok no habríamos descubierto al Thor gordo que hemos visto en Endgame. O sea, yo eso personalmente lo tengo muy claro, porque me parece que el conjunto que hace con los personajes cuadra perfectamente, y además en Infinity War, ya con los Guardianes, hay una cosa que sí dijo, parecen geniales. Hay un detalle que se explicó desde Marvel Studios, y es que el universo de Marvel cósmico iba a ser mucho más cómico, mucho más distendido que lo que veíamos aquí en películas, digamos, como orientadas en la Tierra, ¿no? Como fue Civil War, como fue El Soldado de Invierno, que eran películas mucho más oscuras, o incluso Iron Man 3. Sí. Que eran películas más con un argumento más serio, por así decirlo, entre comillarlo. Normal. Bueno, como empezó Thor realmente. Claro, quitando Infinity War y Endgame, que han sido películas pues, con muchos altibajos emocionales y con una cantidad de taquicardias superando todo, elevadas al cuadrado. El resto de películas se supone como Thor Ragnarok, como Guardianes, están destinadas a ser un poco más cómicas, un poco más livianas, claro. a ver qué pasa con los Eternos, que esa es la gran duda. Bueno, lo que queda claro es que vamos a tener a priori una historia que contar de Thor, no sabemos dónde, puede que sea en Guardianes, y sobre todo que es uno de los personajes que más ha dado que hablar en la película y sobre los que queríamos exprimir un poco más, ¿no? Esa relación con la madre me parece un momento perfecto, pero yo sinceramente, si te doy mi opinión, aunque me encanta en todo momento, creo que sea ese personaje toda la película, creo que se habría podido cerrar de alguna otra manera. Es cierto que hay gente que dice, no, es que cuando coge el Mjolnir otra vez podría haberse reconvertido físicamente y volver a ser todo. Bueno, eso me parece exagerado. Creo que me parece absurdo. Sería un cambio tan drástico que chocaría muchísimo más que lo que vemos ahora, que es el mantener un personaje de principio a fin con una caída emocional incontrolable. El cambio de ¿no? los personajes se tiene que notar en lo psicológico y en el argumento de la trama, no en que esté más o menos gordo, que sea más alto, más bajo. Claro. Eso es sí, pero por eso el Thor gordo al final no puede con un Thanos sin guantelete.
del pasado, además, que no es tan fuerte ni tan inteligente como lo vemos en Infinity War. Pero bueno, es un debate abierto. Yo no sé tú cómo lo ves, en cuanto si te gusta, si no te gustaba. A mí me gusta Yo mucho es un el personaje tal cual. 90% sí, pero con un pequeño frenazo de humor, a lo mejor en la primera hora o en el final, Quizá. me pareció que lo hubieran clavado a la perfección. Pero son opiniones, igual que vosotros obviamente tendréis la vuestra sobre si os ha gustado, si lo veis en Asgardianos de la Galaxia, en Guardianes, o si no os ha gustado absolutamente nada. Es un humor que ya conocíamos de Thor y que aquí obviamente hemos querido plasmar con la evolución del personaje. Y nada, que como cada martes y jueves aquí estaremos para hablar ¿de qué? De Guardianes, De lo que toque. Marvel, La actualidad manda. Endgame, un poquito de todo.